Los pobres viven con enormes cantidades de riesgo. Reducir el consumo es más doloroso para alguien que ya consume muy poco, ya que puede significar el recorte de gastos esenciales. Además, los pobres no tienen las condiciones psicológicas necesarias para recomponerse y volver a empezar. Enfrentarse a enormes cantidades de riesgos les genera estrés y depresión, generando que sea más difícil concentrarse, lo que a su vez los convierte en menos productivos. ¿Cómo actúan ante estos riesgos? Lo que suelen hacer es trabajar más, lo cual no es necesariamente una forma efectiva de superar una caída de los ingresos, porque puede llegar a reducir los salarios de la misma actividad económica en un mismo pueblo. La segunda forma es diversificar actividades, para que si una actividad decae, otras puedan mantenerse. Sin embargo, tener ocupaciones múltiples tiene una desventaja y es que no les permite especializarse lo suficiente en ninguna actividad. Otra solución es la caridad, la cual consiste en que los vecinos se ayuden unos a otros. Así en los buenos tiempos podrían ayudar a otros, mientras que en los malos tiempos otros les ayudarían a ellos. Pero esto solo sucede cuando una familia tiene una mala cosecha o cuando alguien pierde su empleo. Cuando los individuos sufren un problema de salud, no ocurre nada de esto debido al riesgo moral, es decir, que las ayudas hagan sentir la tentación de descuidarse o que la gente pueda reclamar ayuda incluso cuando no la necesita. ¿Dónde están las compañías de riesgos para los pobres? Estas compañías no están muy presentes en los pobres por diferentes factores. El primero es el riesgo moral del que ya se habló anteriormente. El segundo es la selección adversa. Si sea un seguro de un coste menor, debe ser obligatorio para todos. De no ser así, solo las personas con mayor riesgo contratarán el seguro, lo que se verá reflejado en el aumento desanimando así a los que no requieren del seguro, agravando el problema inicial. Y el último es el fraude descarado. La posibilidad de que mienta por conseguir el dinero es muy alta. ¿Por qué no quieren seguros los pobres? Algunos piensan que el gobierno los va a socorrer, pero esto solo sucede ante desastres de gran magnitud. La falta de credibilidad es otra razón. Tenían que confiar en la empresa de seguros ya que requieren de un pago adelantado por parte del hogar y el futuro reembolso depende de la aseguradora. Y por último, la inconsistencia temporal, ya que el seguro tiene efecto en el futuro. Pensar poco en que puedan ocurrir sucesos de este tipo puede ser una reacción natural de protección y podría explicar por qué la gente es más propensa a contratar seguros después de que se le fuerce a pensar en ello. Este capítulo inicia con la creación de de las entidades de microfinanzas, en donde se da inicio porque los vendedores eh, informales tenían un pequeño puesto de venta, ya sea de frutas o verduras, o un carro de ventas, en el cual ellos conseguían un préstamo de capital circulante para producir y comprar bienes. Después ellos, al finalizar el día, tenían que devolver estos préstamos solicitados, pero adicional con un interés muy alto por día. Gracias a esto se creó las microfinanzas, que su objetivo era realizar préstamos a cualquier tipo de personas sin discriminar a los pobres como si los hacían las entidades bancarias, y es que no realizaban ningún tipo de préstamos para las personas con bajos recursos. Digamos que al pasar el tiempo, estas entidades de microfinanzas tuvo un impacto positivo muy grande porque llegaron muchas personas a estas entidades para solicitar préstamos, en el cual se volvió una entidad muy grande al pasar de los años. Mm, ¿Qué pasó con estas? ¿Qué era la diferencia con estas entidades y con los prestamistas? Y es que las entidades bancarias, eh, en muchas diferentes encuestas y diferentes países, se da a conocer que estas entidades bancarias tienen menos del 5% de créditos a los pobres. O sea, es decir, que es muy difícil de que estas entidades les desembolsen o les hagan efectivo un préstamo a estas personas con bajos recursos, por el miedo o los históricos de que estas personas no tienen los recursos suficientes para poder devolver el dinero prestado.
¿Qué pasa con los prestamistas? Es que estas personas tienen el dinero a la mano, sin tanto papeleo como lo requieren las entidades bancarias, y es una manera que las personas con bajos recursos acuden a estas prestamistas por una manera de mayor facilidad, pero la contraparte es que estos prestamistas manejan un interés muy alto. Entonces, por eso es que las personas con bajos recursos recurren a estos prestamistas por el tema de que las entidades bancarias no, no, no los ayudan en cuanto a facilidad de préstamos para poder ellos salir adelante y no estar en esta zona de confort para por ellos seguir adelante. Que el pobre sigue siendo pobre, endeudándose de forma excesiva y el rico se hace cada vez más rico, debido a que se sabe en qué momento y cómo endeudarse. Además de ello, se nos explica las bases donde nos ponen como ejemplos países como la India, Kenia y entre otros, una forma adecuada para aprender a utilizar de mejor forma nuestro dinero, ahorrándolo e invirtiéndolo en los momentos adecuados. Uno de los puntos claves que habla este capítulo es la revolución del microahorro. En él, la falta de ahorro es una de las mayores razones que impiden a las personas salir de la pobreza, ya que pues se crea una gran vulnerabilidad hacia la crisis, impidiendo hacer grandes inversiones e incluso afrontando pequeñas tareas que presentamos día a día. Además, al contar con ahorros propios, las personas suelen crear una tóxica relación de dependencia, ya sea con instituciones financieras, prestamistas o otras personas que facilitan este medio. Esto puede llegar a incluso a un sobreendeudamiento al no tener la base de una educación financiera. Se decide entre consumir o ahorrar. Este es un dilema del comportamiento del ser humano, cuando se percibe el producto del trabajo, ya sean utilidades o el salario, como pasa en la historia de las fertilizantes. En el oeste de Kenia, los resultados se daban con mayor tiempo de prolongación comparado con los de menor tiempo. Así pasa con nuestro dinero. Entre más tiempo se ahorre, mejor serán los resultados financieros esperados. Ahorro y autocontrol. Parte del problema del ahorro tiene su origen en la psicología. Una de las manifestaciones de esta inconsistencia temporal es gastar en el presente a la vez que se planifica ahorrar en el futuro, pero no lo practican por medio a necesitar el dinero para otra cosa y no poder sacarlo. Ser consistentes de nuestros problemas no significa necesariamente que los resolvamos. Puede que solo signifique que somos capaces de prever exactamente dónde vamos a fallar. La pobreza y la lógica del autocontrol. La figura 1 refleja la relación existente en Tailandia entre los recursos que tenían los hogares en 1999 y los que tenían 6 años después de esta fecha. Lo que resulta más característico es la manera en que la relación pasa de ser bastante plana en los niveles de ingresos bajos, a remontar de forma acusada antes de allanarse de nuevo en la parte final. Quienes comienzan justo a la izquierda del punto en el que la curva del valor neto toca la línea de 45 grados no conseguirán ser más ricos por encima de ese punto. No podrán acumular más y se encuentran en la trampa. Por el contrario, quienes estén justo a la derecha del punto P estarán ahorrando más de lo necesario para mantenerse en la misma posición y se estarán enriqueciendo. Los pobres permanecen pobres porque no ahorran lo suficiente. Escapar de la trampa. Lo más importante es que un poco de esperanza y algo de reafirmación y comodidad pueden convertirse en un poderoso incentivo, con la ayuda de instituciones para adquirir cuentas de ahorro, programas de pensiones, préstamos hipotecarios, creando una red de seguridad social, una prestación de ingresos mínimos a la que tendrían derecho a aquellos cuyos ingresos se reduzcan por debajo de un cierto nivel, de forma que no deban preocuparse por conseguir dinero para sobrevivir. La sensación de seguridad que producirá cualquiera de estos elementos serviría para fomentar el ahorro por dos razones, porque genera la sensación de que el futuro es prometedor y porque reduce el nivel de estrés que impide directamente la capacidad de toma de decisiones.